historia. Una etapa muy interesante que fue la década ganada. Después tuvimos una etapa de oposición. Me tocó ser conducción partidaria del Partido Justicialista. Había que reordenar el Partido Justicialista. En ese momento Massa estaba viajando a Davos con Macri. Se abrochaba el saco con los 3 botones al estilo inglés. Nos parecía que no iban a llevar la herramienta electoral. Largamos para diciembre del 15 una afiliación masiva al Partido Justicialista. Hicimos la segunda más importante en la historia del peronismo. La primera fue la del 73 con el general, el Partido Justicialista, como partido, como herramienta electoral. La primera fue la del general Perón en el 73. Y la segunda la hicimos nosotros con 330.000 afiliados nuevos al Partido Justicialista en 90 días. Había que normalizar el partido, estaba a tiro de intervención. Nosotros hicimos una fórmula con Gildo Infran Moreno, para presidir el partido, sabiendo que íbamos a ir a una lista unida. Fuimos a una lista unida, quedó Gioja de presidente del partido, Infran presidente del Congreso. A mí me pidieron que fuera consejero nacional, lo fui, y dentro de los consejeros coordinaba, presidía la Comisión de Economía del Partido Justicialista y cumplimos el rol de opositores. Dentro del sistema cumplimos el rol de opositores. Habíamos acordado ahí cómo se iba a elegir la próxima fórmula presidencial. Eso es una historia que ya contamos. Y después nos viene la etapa de Alberto, que es la etapa más difícil. Porque ser opositor es el lugar que te toca en la elección. Ser tremendamente opositor en el gobierno, que por conducta partidaria tuvimos que votar, era difícil. Era muy difícil. Nosotros ahí atravesamos el desierto. Difícil. La oposición era la oposición. Por eso yo decía, la pretendida oposición dice tal cosa, cuando hablaba de Macri y todo eso. Y era el oficialismo. ¿Qué éramos nosotros? Éramos la oposición doctrinaria dentro del oficialismo, sabiendo que el oficialismo no era peronista. Pero era un discurso, muchachos, era un discurso complejo. Y el lugar en la sociedad era complejo. Teníamos que transitar diciendo, acá está el peronismo, que al principio fue fácil, porque Alberto me la hizo fácil, dijo soy socialdemócrata. Y Cristina la hacía fácil porque hablaba del tercer movimiento histórico, si no era ella, eran nosotros. Entonces, ellos se plantaban en el tercer movimiento histórico, Alberto decía que era socialdemócrata y yo decía que iban a fracasar y que éramos el peronismo. Pero en el discurso era posible, en la realidad de conducente era complicado, muchachos, no. Era difícil. Era difícil tener donde anclarse para cabalgar o donde anclarse para que no te lleve la marea. Decidimos hacer una herramienta electoral porque sabíamos que la socialdemocracia, con su metodología típica, iba a volver a elegir a dedo la fórmula y eso no daba ni siquiera la posibilidad de una discusión partidaria. Todo eso pasó, el fracaso del gobierno fue evidente, no hace falta reflexionar sobre eso, pero sí falta esta introducción, falta reflexionar cómo seguimos desde acá. Votamos en blanco la última vez, cuando yo no fui candidato, en las PASO obviamente votamos en blanco, y ahora se produce
un cambio de discurso del candidato oficialista que plantea la reindustrialización. Ahí entra la duda de si le creemos o no le creemos al candidato. La verdad que la política no está para creer o no creer, uno prefiere creer y después. Acá se abren dos caminos para nosotros. Hay un tercero si gana Milei. Ese lo dejamos para más adelante. Lo dejamos para... Vamos a analizar el camino, los caminos que tenemos ante la posibilidad de que gane Massa. Si gana Massa, existe la posibilidad de un gran oficialismo anclado en el proceso de reindustrialización. Gran oficialismo. Gran oficialismo. Muy superior a lo que fue nuestro gobierno. Muy superior a Néstor Kirchner. Pero muy superior. No, algo superior, parecido, muy superior. Al punto que ayer, en una radio de La Plata, cuando me preguntan si Massa es peronista, yo digo, no sé. Así como sabía que Alberto Fernández era socialdemócrata, no sé si Massa es peronista. Ahora sí sé que si él reindustrializa la Argentina, el argentino más importante de la historia, al menos del siglo XX para acá, para no pelearnos con San Martín, entrar en ese debate ridículo, que es el Papa, el segundo más importante es Perón, y el que esté más cerca de Perón, si reindustrializa la Argentina, va a ser Massa. Y va a ser eso. Nosotros hicimos un extraordinario gobierno con corriente en contra, que es el mundo. Imagínense un mundo ahora que favorece que se desarrolle la Argentina industrialmente. Es la primera vez que un gobierno peronista no va a confrontar con el mundo por su proyecto industrialista endógeno. Es la primera vez desde la existencia del peronismo que vamos a poder hacer lo que queremos hacer en términos económicos y el mundo no te va a soplar de frente. Nunca pasó. Y no es lo mismo gobernar con el mundo en contra que con el mundo a favor. Eso se lo garantizo. No hace falta que lo expliquemos acá, pero se lo garantizo. Me tocó estar siempre con el mundo en contra, se lo garantizo. Es muy difícil. Por lo tanto, con el mundo a favor es muy interesante. No es un problema de creer, muy interesante. Es otra cosa. Claro, si eso pasa, vamos a tener un gran oficialismo. Nosotros, nuestro trabajo va a ser garantizar que ese gran oficialismo, por el modelo de desarrollo que va a tener, tenga una estructura organizacional adecuada. Y eso es el movimiento peronista, que es el que le da sustento al proceso reindustrializado. Sin un pueblo organizado no hay manera de generar la gesta. La gesta se hace cuando el pueblo la toma como propia. O sea, el pueblo argentino tiene que tomar como propio la gesta reindustrializada. En el medio está la candidatura, esa cosa que si va de acá, va para allá. Te vas a pelear con Moyano porque cómo va a ser la logística, Moyano lo va a entender, no lo va a entender, que sí, que no, en esto mejor, vamos para acá. Esas tensiones van a estar. Porque no hay industrialización si bajando el costo de la energía y también de la logística. Entonces, por lo tanto, no, que si no, todos nos vamos a encontrar en una mesa. Y eso el peronismo es fundamental, porque el peronismo es el que articula todo. El peronismo es el que articula en la logística, la marítima, la fluvial, el tren y el camión. Y el pequeño flete. No hay otro que pueda articular esto. Porque todos esos secretarios generales son nuestros. Y eso es el movimiento peronista. Alguien tiene que organizar eso. Y ese va a ser nuestro talento. Los últimos, ¿no? Vamos a ser parte de la estructura organizacional. Del partido, no, del movimiento. Que es la herramienta correcta de organización de un pueblo que busca su destino. No el partido. La Constitución dice que nos organizamos los partidos.
Ahora en adelante tenemos que dar la verdadera organización del poder del pueblo argentino, que es el movimiento, que eso lo enseñó Perón y perdimos la gimnasia de qué significa organizar un movimiento. No la tenemos. Los veteranos la hemos vivido, y el resto, y hace muchos años, en este siglo, que nunca se ejerció la facultad de organizar el movimiento peronista. Por eso no están las ramas. Si tuvieran las ramas, se hubiesen dado muchos debates en el seno de las ramas. Pero no se dieron en el seno de las ramas, se dieron en algunos lugares institucionales. ¿Está bien? Aparentemente los partidos, los presidentes o quien fuera fijaban posición, pero no había un debate en el seno de la sociedad, porque para debatir en el seno de la sociedad, la organización es el movimiento peronista, al menos en la sociedad argentina. Siempre que el pueblo participó en la toma de decisiones fue a través del movimiento. Por eso las 62 organizaciones, la política, la femenina, la de los técnicos y profesionales, en este caso estará la de los movimientos sociales, que es una novedad. Pero ahí es donde, en ese Consejo Superior del Movimiento, donde habrá decenas y decenas de dirigentes, se saldarán la situación. Y obviamente la rama juvenil. Todos sentados en la mesa tomando decisiones. Esto es una estructura de poder popular, que siempre lo que garantizó la sobrevida del peronismo, al margen de lo que pasaba en el gobierno. De hecho, en el peronismo, el partido es simplemente la herramienta electoral. Pero perdimos esa gimnasia. Y nosotros nos dedicamos, y tuvimos que hacerlo, a construir el partido como expresión electoral del movimiento peronista. Y que lo fuimos, porque no iba a ser el partido justicialista conducido por un socialdemócrata. Los resultados esa parte, pero desde el punto de vista doctrinario esto queda mucho. Si Massa no es un gobierno exitoso porque no reindustrializa y es la única oportunidad que tiene, también debemos organizar el movimiento peronista. Claro que ya con un gobierno complejo, porque otra vez nos pasa que vamos a tener un gobierno que no va a ser lo exitoso que querramos. Pero no por eso dejamos de organizar el movimiento peronista, porque lo necesitamos como herramienta popular. Con lo cual, acá hay una gran diferencia con la etapa que se cerró el 22 de octubre. O somos un small oficialismo, ¿cómo sería? Un pequeño oficialismo, porque del otro lado vamos a tener un problema serio con un gobierno que fracasa, o vamos a ser un gran oficialismo, porque el gobierno es exitoso y tenemos Massa por mucho tiempo, pero no vamos a dejar de ser oficialismo, entendiendo el oficialismo como movimiento peronista. Para que nosotros podamos ser oficialismo dentro del movimiento peronista, tenemos que tener ciertos respaldos territoriales, gobernadores, intendentes, tenemos que tener respaldo de secretarios generales de sindicatos, tenemos que tener incidencia en la juventud, en la rama femenina, y eso va a estar. Si ustedes piensan, bueno, como es para adelante el peronismo, obviamente hay un actor relevante que es Massa y que va a tipificar su futuro. Pero ya el peronismo empieza a hablar de los próximos candidatos. No, que va a ser este cordobés que va a subir, no, que vuelve a venir el sur porque hay gente joven, no, que puede venir el norte. Si uno empieza a escuchar a la dirigencia hoy del peronismo, están pensando, no sé, para aquí. Hola. Están pensando a 8, 10 años, 12 años. Y eso en el peronismo es bueno, porque habla de proyección o habla de transitoriedad si no hacemos las cosas bien. Es bueno cuando el peronismo se pone así. Hace muchas décadas que esto no pasa porque el peronismo estaba como
estabilizado en una determinada conducción. Y si se hablaba de estas cosas, venía el estalinismo y se armaba. Entonces esto es bien interesante. El peronismo está reviviendo. La radio. Sí. En media hora. Está bien. Entonces, no voy a hablar bien. Entonces, si el peronismo va a acompañar con sus análisis que se va dando y con espacios territoriales, esto que nosotros estamos sistematizando, ya hay un oficialismo, ya empezamos de vuelta a estar contenidos en un espacio más amplio, mucho más amplio que el de principios y valores. Principios y valores es la herramienta electoral de un movimiento peronista que se tiene que reorganizar y que quizás haya también otros partidos doctrinarios de los cuales nos juntaremos en alguna confederación para hacer la herramienta electoral, como herramienta electoral. Pero la estructura organizacional pasa a ser el peronismo. Esto te da un aire distinto. Yo fui a dar la semana a General Rodríguez una charla sobre comercio internacional y el mundo, bueno, las cosas que... Al estar el intendente al lado, es de Massa, en estas divisiones que hacemos en el peronismo, ya había media luna de grasa, de manteca, había café, había gaseosa, había esto, sacaban fotos, filmaban, estaban los periodistas. Había 80, 100 compañeros y era una multitud, porque para General Rodríguez 80, 100 compañeros es una multitud. En otro lugar, acá ¿cuántos son? Pero, y tuvo una repercusión tremenda. No porque haya hablado cosas distintas, es que el hecho institucional, con el intendente al lado que acaba de ganar durante, no sé, un 50 y pico % de votos, un pibe joven, interesante, bueno, genera otro. Entonces, nuestro compañero de principio y valores miraba y decía, che, ¿quién pagó las medianas ahí? El intendente. ¿No? ¿Está bien? Esto es otra cosa. Estaba otra cosa. Estaba la policía, te saluda, te hace la... Es otra cosa. Esto cambia la lógica de la presencia política que no pudimos tener en los últimos 4 años. Porque en realidad era complicado. El oficialismo era oficialismo, la oposición era oposición. Y Moreno, el principio y valores, y era raro. Era raro. Con lo cual, nosotros empezamos a tener un circuito de participación. ¿Sabes? Salí tranquilo. Sí, disculpa, tengo que ir a trabajar. Qué grande parrillero, bravo. Entonces, el peronismo nos acoge desde otro lugar. Era difícil para los intendentes, gobernadores, los secretarios generales de los sindicatos, delegados, muchachos, eso se entiende, pero los que han tenido experiencia en los sindicatos saben que es una estructura dura. Era difícil. El oficialismo contenía, era difícil. Entonces nosotros hicimos nuestro camino sin molestar, porque sabíamos esa... Por abajo siempre había choripán, pero era difícil. Eso cambió. Nosotros somos el oficialismo
O el gran oficialismo o el oficialismo, va a depender de más. Que reindustrialice o fracase. Pero no dejamos de ser un oficialismo dentro del peronismo. Y esto lo van a notar en la conducta diaria. También hay un cambio de conducta nueva. Cuando yo le digo a Gallo, llamá a los muchachos para ver cómo van a hacer la campaña en los últimos 15 días en Capital y que estamos a disposición, Gallo traga saliva. Pero lo va a hacer, es un cuadro de la causa. Y nos vamos a insertar en la campaña. Mejor, peor, porque ya la campaña no puede ser el partido justicialista que la capa. No alcanza con eso. A eso no alcanza. Por eso no hay presencia de la campaña en Capital. Que bueno, ahí hay discusiones entre ellos que a nosotros nos exceden y nos importa muy poco. Si van a jugar todos, si van a jugar un poquito, muchachos, eso. Nosotros no somos así. Cuando jugamos, cuando hacemos. Aparte porque primero está la patria y si reindustrializa, vamos a estar con todo. Entendemos las prioridades, las entendemos y las jugamos en ese marco. Vamos a ver qué le contestan a ellos. Y aunque le contesten, no los precisamos nosotros, pero capaz que le dice, uy, gallito, bienvenido, ¿qué hace? Tanto tiempo. Bueno, eso lo vamos a ir viendo, pero también lo vamos a ir viendo en el transcurso de lo que va a pasar del 19 al 10 de diciembre, que eso ya lo hemos hablado hasta el cansancio, así que no hace falta que nos reflexionemos, no nos juntamos para eso, y después del 10 de diciembre. Hay espacios territoriales, gobernaciones que van a acompañar, no vamos, van a hablar, no es que vamos a hacer, va a haber territorio que va a haber intendente, va a haber sindicatos del secretario general que van a decir, no, esta posición es la correcta, vamos a estar acá. No es que nosotros vamos a tomar un camino que nos va a poner por fuera de la organización del movimiento peronista. Después la herramienta electoral, esto hay que entender la sutileza. Nosotros vamos a terminar de armar principios y valores para que sea un partido nacional en todos los distritos que podamos armar. Los últimos van a ser Córdoba y Santa Fe, porque son cordobeses y santafesinos. Se enojan cuando digo esto, muchachos, pero son muy difíciles. Ahora, en todo el resto de los distritos vamos a avanzar, vamos a armar nuestra herramienta electoral y nos vamos a ir juntando. La herramienta electoral, y lo insisto, la herramienta electoral, la estructura organizacional es el movimiento peronista. Para la capital federal, la herramienta electoral, principio y valores, la estructura organizacional del movimiento peronista de la capital federal. Entonces ya es otra historia, nuestra cabeza es distinta porque nosotros somos parte del movimiento peronista. Y nuestra manera de vincularnos es con el movimiento peronista. Desde nuestra pequeña identidad ordenadora, principios y valores, que somos una de las herramientas electorales, pero nuestra estructura de participación es el movimiento peronista. Es el peronismo frente al resto. Massa dijo, yo soy frente renovador esta semana. Nosotros a esa respuesta, si nosotros somos principios y valores. Ojalá sea un oficialismo extraordinario que reindustrializa la Argentina y la estructura organizacional nos contiene a los dos, que es el movimiento peronista. ¿Está bien? Él habló de su herramienta electoral. No va a pensar que no va a afiliar a todo al Frente Renovador, eso es absurdo. Cuando dijo yo soy Frente Renovador, la habrán escuchado. Para diferenciarse de Cristina. Y está bien, pero acá estamos hablando de otra cosa. ¿Está bien? Y nosotros deseamos que sea un gobierno extraordinariamente exitoso y por muchas décadas. Después encontrarán la manera de ir votándose. Lo que digo es que nosotros, de ahora en adelante, participamos nuevamente de un oficialismo. Piense que durante 4 años no éramos oficialismo, no éramos la oposición. Era una cosa rara y a pesar de todo eso hicimos todo esto. Estamos en todo el país. Ayer vino a cenar un compañero de Tierra del Fuego, que hace más de 23 años que no veo. Y me dice, vos no lo vas a creer, pero en Ushuaia, en Río Grande, se juntan.
En invierno imagínense que no hay nada para hacer, no hay que ir a una plaza ahí, ¿no? Y se matan escuchándote. Claro, encima me escuchan y siguen vivos. Se juntan para escuchar. Es increíble, dice yo. Bueno, por esas cosas de la vida terminó cenando en casa ayer, pero uno dice... Caleta Olivia, los changos ese del Ateneo. Caleta Olivia, va a ser todo el país. El mensaje que nosotros irradiamos está en todo el país. Por eso digo, somos pocos, pero somos miles y estamos en todo el país. No va a ser... Sacamos 2.000 votos, en términos de porcentaje, donde más sacamos fue en Tierra del Fuego, más del 2%. Y no conocíamos a nadie. No se entiende. Llegaron las boletas, estuvieron, y votaron 2.000 sobre 100.000. 2.000 y pico, no es que estuvo bien. Estuvo bien, muchachos. Y recién ayer conocí a uno. Esto pasa en todo el país. Con lo cual, fue un esfuerzo. Y fue un esfuerzo donde básicamente los esfuerzos se hacen en estos combates poniendo en loco. No había aparato, no había nada de lo que no había. No había. Ahora es otra etapa. Y para la capital federal también. Porque no es la cámpora el peronismo. No lo demuestra en su accionar. Es sectaria. Nosotros somos de brazos abiertos. Somos principio y valores, somos el peronismo. No es que somos la cámpora y después no sabemos qué somos. No hablo mal de los pibes, hablo que se formaron desordenadamente. Todo eso se puede reconvertir. Todo eso se puede reconvertir. Pero bueno, no es la cámpora. ¿Quién va a ser? No hay un sindicato que diga, nosotros somos. Pero somos nosotros. Y por eso nos vamos a poner a disposición para la campaña. Vamos a preguntar a través de Gallo y nos vamos a poner a disposición para hacer lo que haya que hacer ante la posibilidad de que aparezca un gran gobierno peronista que lo va a hacer solo si reindustrializa, porque tiene que bajar la comida, la energía, bueno, todo lo que venimos a ver. Y si eso empieza a pasar, rápidamente ustedes van a ver la diferencia. Rápidamente. Cuando se vio 2002, 2003, rápidamente, 2004, 2005, hasta el 2012 seguro, rápidamente se ve la diferencia. Una Argentina, cuando se empieza a ser industrial, rápidamente se ve la diferencia. Rápidamente. Así que lo van a sentir, como decía el amigo Rodríguez Sal, para los viernes, que el cuerpo lo siente, ustedes lo van a sentir. Igual hay que llegar al 10 de diciembre después del 19 de noviembre, o como fuere, pero estamos hablando para después. Esto que le da una dirección, también le da una responsabilidad de hacer política, igual que el nacionalismo de inclusión, de brazos abiertos. Las agrupaciones dentro de Capital son muy importantes, la valoro. El partido como herramienta electoral es importantísimo. Vamos a estar en la calle para dejar de estar en un sótano, va a haber participación, nos van a ver, vamos a tener... Vamos a explicar los medios de comunicación, vamos a hacer esto que el Momo haya venido el otro día, todo eso va a seguir, todo eso va a seguir. Y vamos a tener intendentes, gobernadores, secretarios generales que son, y eso se va a notar. Y vamos a ver cómo lo transitamos, pero depende de que todos tengamos un espacio bien de comprensión de este proceso. Que seamos abiertos en espíritu y en metodología. Somos el peronismo, eso no lo discuten, ¿eh? No es que dicen, no, estos son... Lo máximo que nos dice que somos locos, lo cual no salimos a debatir, que no, digamos, dejamos que ellos definan, pero nadie nos discute el peronismo. Y desde ese peronismo nosotros vamos a organizarnos. Nosotros vamos a hacer una despedida de fin de año,
van a venir compañeros que puedan de todo el país. Vamos a hacer un mensaje muy parecido a este, para decirle al país, miren, misión cumplida en una etapa, y ahora viene una etapa distinta, que nos tiene en el seno del movimiento peronista. Yo les agradezco porque pasaron una etapa muy dura, muchachos. A mí me ha tocado pasar la etapa de la dictadura, pero eso que te mataban. No pasaba nada, te mataban. Acá sabíamos que ganaban. ¿Está bien? Si no, los muchachos no morían diciendo viva Perón. Que a vos te maten es una etapa, muchachos. Lo máximo que podía hacer la dictadura con nosotros era matar, pero no pasaba nada con el peronismo. Acá estaba en juego el peronismo. En estos 4 años era mucho más grave que matar. Cualquier soldado que va al combate sabe que puede no volver. Y en el peronismo somos soldados y todos los días estamos. Podíamos no volver, pero la causa iba a triunfar. Nunca, ni en el peor momento de la dictadura, los peronistas teníamos dudas sobre el triunfo final de la causa. En estos 4 años, sobre todo en los primeros 2, esa duda estuvo. Che, ¿será la doctrina la verdadera? ¿Estaremos en el lado correcto? ¿No será que nos tenemos que acostumbrar a la Argentina postindustrial? ¿No será que está bien que vivamos sin trabajar y que te regalen plata? ¿No será que está bien que ya no hay principios y valores, sino que el posmodernismo triunfó y las verdades absolutas no existen más? ¿Será verdad que tenemos que seguir teniendo una relación con el Creador, al margen de que nosotros nacionalmente lo creamos? ¿Será verdad que hay que trabajar? Todas esas verdades fueron puestas en duda por este gobierno, de Alberto y de Cristina. Y nosotros hicimos un caminito y fuimos despacito diciendo, miren, que al final la verdad va a triunfar. Todavía no estamos en el final, todavía no peronizamos el mundo, pero hoy sentimos que estamos en el camino correcto, no tenemos más dudas. Esto es lo que quería transmitir.